Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os presento la placa base Asus ROG Crosshair 6 Hero, una placa base con socket AM4 y con chipset X370 pensada para los nuevos procesadores de AMD Ryzen. En este caso es una placa base para entusiastas y overclockers y estamos hablando, como estáis viendo, de una placa base de alta gama. Si directamente lo que podemos apreciar en la imagen es la estética, es impresionante la estética de esta placa base con todo su PCB negro, pero bueno, eso es solo estético, así que vamos a ir a ver poquito a poquito todas las características de esta placa base. Empezaremos por su correspondiente unboxing y lo primero que obtenemos al abrir esa caja en negro y rojo, los colores ya característicos de Asus ROG, es que hay un plástico transparente de protección donde viene la placa base. La verdad es que la presentación es muy buena y ese plástico nos permite ver al completo la placa base. Tras retirar la placa base, que viene en un cartón y que, como estáis pudiendo apreciar, viene muy bien protegida, podremos pues directamente ver lo que tenemos en el interior de la caja. En este caso nos encontramos con la típica guía o el manual de la placa base completo con un CD en su interior y aparte con un kit de adhesivos chiquitito para los cables y una pequeña tarjeta para un software específico el cual podemos cambiar y hacer pruebas a nuestra placa base. No deja de ser eso, la guía, pero aparte de eso nos encontramos un pequeño manual de garantía, una guía de instalación rápida y una guía en diferentes idiomas, que es básicamente lo mismo, una referencia rápida de instalación. Y por último nos encontramos un posavasos, algo que ya viene siendo bastante habitual en las placas base de gama alta de Asus ROG. Si retiramos ese cartón negro que encontramos abajo, nos encontraremos otra sección en la caja. Y en este caso nos encontramos todos los cables para la placa base, 4 SATAs, el backplate trasero en negro y con almohadilla por la parte interior, acolchado, antisonido y antivibración, un conector rápido para los pins de la placa base, un kit de tornillería para los juegos 3D Prime Mount que soportan esta placa base, un kit rápido de instalación para el USB y luego un par de conjuntos de cables para las tiras LED y el puente, que como estáis viendo es un slide para poder utilizar dos tarjetas gráficas de Nvidia. Debo decir que esta placa base soporta tanto slide como Crossfade X de AMD y eso es un extra. Y este cable es el que os comentaba antes, que es una extensión para las tiras de LED. Por último, si os estáis fijando en la caja, nos encontramos en la parte de abajo una hoja blanca, que no es exactamente una hoja blanca, sino que en este caso es un kit completo de adhesivos para poder personalizar pues nuestros ratones, nuestra mesa, nuestra caja, y que bueno, no deja de ser eso, otro extra más. Pero bueno, vamos a pasar a lo que nos interesa. En este caso, por la parte de abajo nos encontramos todas las conexiones. Primero el chip de sonido Supreme FX exclusivo de Asus. Después nos encontramos un pequeño conector que es el del sonido frontal para sacar el sonido en el frontal de nuestras cajas, seguido por el chasis Fan 3, un conector de 4 pins, un botón para el encendido de la placa base, un botón para el reset y un on rojo que es para hacer un reset físico cuando falla directamente el reset normal, y esto es una función exclusiva para overclockers. Aparte de eso tenemos después un pequeño botón blanco que nos permite resetear la BIOS al estado de fábrica. Acto seguido también encontramos un interruptor con dos posiciones que nos permite directamente variar entre posición lenta y posición rápida, que es una función exclusiva para overclockers que nos permite pues poder encender en aquellos momentos en los cuales tenemos problemas con el nitro, por ejemplo, con refrigeraciones muy elevadas. Después nos encontramos un conector L2 mod y aparte de eso el TMP. Luego nos encontramos el ROG Extension más el USB 2.0. El ROG Extension sirve para conectar accesorios externos para hacer overclock desde fuera o bien para sacar brackets para el USB. Acto seguido nos encontramos con un USB 3.0, que es ese conector que tenemos ahí. Luego tenemos un conector exclusivo para bombas de refrigeración líquida. No hablo de los típicos kits all-in-one, para eso hay otro conector más adelante, sino para bombas específicamente. El conector T-Sensor, el speaker, el RGB header y el panel frontal de nuestra caja, donde vamos a conectar el reset, el power y las diferentes iluminaciones. Como estáis viendo, por la parte de abajo tenemos conectores para casi todo lo que podamos necesitar, y esa función de overclock es algo que la verdad a muchos les interesa.
Por la parte de atrás nos encontramos con un botón que nos permite actualizar la BIOS desde pendrive, otro que nos permite pues directamente hacerle un reset a BIOS, 4 USBs 3.0, 4 USBs 2.0, 4 USBs 3.0 más, 2 USBs 3.1, uno en su formato estándar y otro en conector tipo C, un adaptador de red Gigabyte y las salidas de sonido, que en este caso pues tenemos tanto los jacks como una salida óptica. Además añadiré que al principio podemos ver una pequeña ranura para insertar una tarjeta Wi-Fi dedicada, algo que podemos incluir. Por su lateral derecho nos encontramos con un pequeño LED para la iluminación del disco duro, un conector para el flujo del líquido, de la refrigeración líquida, 8 conectores SATA estándar. La verdad es que es raro que no tenga SATA Express. Por la parte de atrás nos encontramos un M2 que es capaz de funcionar en modo PCI Express, como estáis viendo ahí, y soporta dispositivos de hasta 110 milímetros. Acto seguido nos encontramos con el chasis Fan 2, un USB 3.1 para sacar a la caja, el conector de 20 más 4 pins para la alimentación de la placa base. Y aparte de eso, delante nos encontramos unos pequeños pins de contacto que es para que podamos puntear con nuestro tester y comprobar los voltajes directamente que recibe la placa base. Algo que, como estáis viendo, está también muy enfocado al mundo del overclock. Y ya por último, arriba nos encontramos un pequeño tornillo para el 3D Printing Mount, que aparte en la parte de abajo al lado de los SATAs hay otro. Y es que esta placa base nos permite imprimirnos ciertas piezas de plástico para ocultar los cables del conector 20x24 y de los SATAs. Por último, en la parte superior podemos ver el pequeño display, que es el que nos indica los errores de la placa base y que veremos pues a continuación un poco más en detalle. Vamos a pasar a la siguiente toma para que podamos apreciar las siguientes características de la placa base. Y es que si la vemos por su parte de arriba, volvemos a empezar, tenemos el display, en este caso nos indica los errores, 3 conectores, que es el CPU Fan, el I/O Pump, que es para los sistemas de refrigeración líquida All-in-One, y el CPU optativo para el caso de que nuestro disipador tenga 2 ventiladores. Aparte de eso, por la parte de atrás, aunque no lo podáis ver, tenemos un pequeño conector de 4 pins para las tiras de LED RGB, y en la parte de más a la derecha nos encontramos el típico conector de alimentación de 8 pins o bien uno de 4, pudiendo funcionar en modo dual, es decir, o utilizaremos o uno u el otro dependiendo de qué modelo de procesador hayamos montado. Ahora bien, si nos fijamos en el socket, ya sabemos que es un socket AM4 y en este caso estamos hablando que el socket y toda la disipación y el sistema de alimentación es de muy buena calidad. Para que veáis un poquito por encima cómo se abre el socket, esto se abre así, se pone el procesador y se cierra. Y vamos a hablar de los módulos VRM de alimentación del procesador. En este caso nos encontramos 12 más una fase de alimentación que están refrigeradas por esos 2 disipadores completos de aluminio con el grabado serigrafiado de ASURrock en la parte de encima, y que aparte de ser estéticamente impresionantes, debo decir que son de muy buena calidad. Los pequeños módulos que podemos apreciar y los condensadores se nota que son de calidad, se nota que son componentes de muy buena calidad. Y bueno, aparte de eso, también podéis ver ahí otro conector de 4 pins, en este caso es para que podamos conectar directamente la iluminación RGB de nuestro disipador o otra tira de iluminación RGB de la caja o de nuestro escritorio. Si le echamos un vistazo por encima, como vemos, estéticamente es impresionante. Pero vamos a hablar del anclaje del disipador. En este caso, la placa base trae este anclaje, que es un anclaje estándar, pero debo decir que yo en las pruebas, tanto para el disipador estándar de los Ryzen como los Noctua que he utilizado, he tenido que quitarlo y poner los otros. Aparte de eso, contamos con 4 sockets para memorias RAM. En este caso soporta memoria DDR4 hasta 3200 y 64 GB en total de memoria RAM. Algo que la verdad es algo impresionante y que para todos aquellos entusiastas y que quieran montar un PC de gama alta, por ejemplo, para renderizar vídeo y demás, seguramente obtendrán muy buenas prestaciones con este sistema. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de abajo de la placa base y vamos a hablar un poco de los PCI Express. En este caso nos encontramos con 3 PCI Express de una línea y 3 PCI Express de 16 líneas.
Aparte de eso, en la parte izquierda nos encontramos los capacitadores mejorados de sonido y toda la zona izquierda tapada con un disipador, en este caso una plaquita que, aparte de ser estética, mejora la disipación del Supreme FX. En la derecha tenemos el chipset, que también va a tener iluminación y que veremos después, pero voy a centrarme en los PCI Express. Como estáis viendo, el primero y el segundo de 16 líneas son blindados con este shield metálico para que podamos hacer nuestro crossfire o slide sin ningún tipo de problema y que no se doblen nuestros conectores. Sin embargo, el tercero no viene blindado. Debo decir que el primero sí que tiene 16 líneas, es decir, físicas, y el segundo y el tercero son de tan solo 8 líneas, aunque de tamaño son de 16, en el interior tan solo nos encontramos pins para 8 líneas. Luego, por último, tenemos los 3 conectores de PCI Express 1X, que es otra cosa muy curiosa a tener en cuenta. ¿Por qué os digo esto? Porque me he encontrado con una característica muy poco habitual en las placas base y muy rara, y es que si os fijáis, por la parte de atrás no tienen el típico plástico de protección, es decir, el plástico que limita ese puerto a que solo podamos pinchar en él placas PCI Express 1X, sino que ese plástico completamente lo han retirado. Es una característica que, como os digo, es ciertamente extraña y que vamos a comprobarlo a continuación. He ido a coger una tarjeta gráfica y, como veis, la vamos a pinchar en ese puerto PCI Express de una línea y directamente podríamos conectarla sin ningún tipo de problema. Eso sí, ya os aviso, no es algo recomendable, dado que la gráfica tan solo funcionaría a PCI Express 1X, es decir, perderíamos todo el ancho de banda posible. Pero puede ser una solución para conectar dispositivos PCI Express 4X en un puerto PCI Express 1X y, aún limitando un poco su ancho de banda, podríamos conectarlos físicamente. Es un detalle muy cookie, la verdad me ha gustado muchísimo ese detalle. La verdad no me lo esperaba encontrar en una placa base, rara vez se ve este pequeño detalle, pero es un extra de esos de calidad que indica pues que todo el diseño, toda la ingeniería de la placa base ha sido muy bien llevado y muy tenido en cuenta. Y por último, ya como veis, también está la pila ahí en el centro, que nos permite pues eliminarla para retirar la pila y resetear la BIOS. Por último, un vistazo por la parte de abajo, así muy rápido, podemos ver el backplate, que es el soporte para el disipador y que en este caso le da un poco de robustez, pero aparte de eso también podemos ver que todo el PCB es negro y que directamente es de muy buena calidad. Hablando del PCB, os puedo decir que es un poco más ancho de lo normal y que le cuesta bastante tener tendencia de pandeo, es decir, a doblarse. Aún así, yo sigo pensando que la típica placa base así en color negro, a mí personalmente me encanta porque hace que estéticamente, si tenéis una caja negra, pase muy desapercibido y no se note mucho el contraste con la caja, pero es solo estética. Y como ya sabéis, la estética no es lo mejor de esta placa base, aunque sí que también es un extra que tiene. La verdad es que la calidad de las soldaduras, del PCB, de todo, se nota que es una placa base de muy alta gama y en la cual han puesto muchísimo esfuerzo en todos los detalles. Quizá no es la que más iluminación RGB tiene del mercado, pero eso me encanta. Unido a que no tiene puertos U.2, no tiene SATA Express, directamente se va a los SATA clásicos y a un M.2, directamente más que suficiente para poder tener nuestro Ryzen R7 con los últimos componentes. Y ya por último, chicos, lo último que me queda es montar la placa base en nuestro bench test o caja de pruebas, y en este caso la voy a probar con una GTX 1080 Ti en su modelo Founders Edition y con un procesador Ryzen R7 1700X. Aunque no vais a ver cómo monto el disipador, no lo he montado básicamente porque he aprovechado para hacer pruebas de diferentes disipadores, y es que tengo varios Noctua pendientes de revisión. Y bueno, aparte de eso también he montado un kit de 32 GB de memoria DDR4 Corsair Vengeance LED de 2666 MHz, perdón. Y ahora ya por último os dejo un poquito con el software de esta placa base. La gestión de la iluminación de la placa base es muy sencilla, simplemente abriremos el software Aura que tenemos aquí y una vez abierto es un software muy sencillo. Tenemos dos opciones diferentes que nos permiten modificar la iluminación. Una sería esta que veis aquí, que es sincronizada, es decir, todas las partes van a ir sincronizadas del mismo tipo de iluminación que escojamos, o el modo independiente, que básicamente es lo mismo, pero en ese caso cada pieza va a ir aparte.
En cuanto a la iluminación, si cogemos sincronizado tenemos el modo estático, que es que elegimos nosotros el color, la placa base acepta, el bearing, el color cycle que va a ir haciendo que intercambie de color, rainbow, un comet, flash and dash. Bueno, son diferentes tipos de iluminación, ya los vais conociendo yo creo. Y si no, pues lo podéis buscar, que es muy sencillo. El strobing también, que va haciendo un cambio de un color al otro suavizando. Y el que a mí más me gusta, que es el modo temperatura, que nos permite pues determinar que la placa base nos muestre en un color la temperatura a la que está funcionando. Asimismo también tenemos la opción de música, que bueno, es interesante para todos aquellos que os guste mucho escuchar música, pues podéis hacer que vuestra caja, vuestra placa base y demás acabe funcionando. Por cierto, una cosa que me dejo es que, si no lo he explicado antes, lo explico aquí. La iluminación de la placa base consta de dos partes: el backplate trasero, es decir, la zona donde van los puertos traseros, y el PCH, el Platform Host Controller o chipset de la placa base. Aparte de eso, tenemos dos tiras de LED o dos conectores en la misma placa base. Uno lo podemos utilizar para el disipador de Ryzen y el otro para una tira de LEDs, o en caso de montar cualquier otro disipador podemos conectar dos tiras de LEDs. Si nos vamos al modo independiente es básicamente lo mismo que en el otro, pero en este caso, como veis, cada cosa va a ser de manera independiente. No aparecen los otros dos conectores, pues porque no hay nada conectado, básica y sencillamente, y tenemos los mismos tipos de iluminación, aunque echo de menos, y eso sí que debo decirlo, que no esté el modo temperatura, que es el que a mí más me gusta. En cuanto al software de Aura, lo único que puedo decir más es que bueno, tenemos pequeñas opciones, pero si le damos, básicamente tenemos un software que nos permite calibrar el color de las tiras de LEDs con la misma iluminación de la placa base para que se ajuste perfectamente, algo que me parece interesante para que todo tenga la misma estética. Y no hay mucho más, chicos, como veis no hay muchas más opciones, es un software muy sencillo. Otras cosas que me gustaría comentar es el software iSuite. Yo, como usuario de placas base Asus, es un software que estoy muy acostumbrado y que directamente desde su interfaz nos permite múltiples opciones, ya sea monitorizar cómo está nuestro equipo, los ventiladores, pasar modo de alto rendimiento, ahorro de energía a modo ausente, que el modo ausente básicamente es pues un sleep mode, el ordenador pasa en actividad. Luego podemos sincronizar o hacer overclock a nuestras CPUs, en este caso aquí, como estáis viendo, pues estoy utilizando el R7700X y está anclado en el modo turbo, es decir, no está bajando a sus 3,4 GHz, sino que lo tengo anclado en modo turbo. El Fan Expert, un software que nos permite pues controlar todos los ventiladores de la placa base, o bien uno a uno o bien todos en conjunto mediante sus opciones de pasar a 4 modos, y luego el ajuste de ventiladores, que lo que hace es poner cada uno al máximo funcionamiento, al mínimo, y ver cómo se ajusta mejor. Y por último, DigiPlus VRM, que es un sistema de Asus que permite ajustar el desfase de frecuencia de las VRM para la alimentación del procesador, algo que muchos overclockers utilizan. Luego, pues las demás opciones son bastante sencillas, no es lo típico. Podemos actualizar la BIOS, podemos actualizar los drivers, podemos actualizar nuevos softwares. No hay mucho más que decir. Yo creo que en este aspecto es otra cosa en la que Asus lo hace bien, y es que el software funciona muy bien, tanto en este ordenador como en el mío. Aunque también debo decir que he encontrado algunas placas base de Asus que han tenido algún pequeño problema con el software. Por lo general funciona magníficamente bien y es de los que a mí más me gustan. Bueno, ya por último y para finalizar, ¿qué me parece a mí esta placa base? Que como veis es la que tengo montada actualmente con un disipador de Noctua, una GTX 1080 Ti. La placa base está sobre un SSD y un disco duro, y como he hecho las pruebas pues ha sido con esta placa base. ¿Qué me parece? Vamos a empezar por el principio, que es el precio. Vale 270 euros, euro más arriba, euro más abajo, depende de la tienda donde la compréis. ¿Pero merece la pena esta placa base? ¿Merece la pena esos 270 euros? La verdad es que no para todo el mundo, y eso sí que hay que dejarlo claro. Es una placa base enfocada al sector más entusiasta y más exquisito. Sus funciones específicas de overclockers la hacen ideal para aquella gente que se dedica al mundo del overclock. Pero aparte de eso no está exclusivamente reservada para el mundo del overclock, sino que si queréis montar un ordenador de alta gama con una refrigeración líquida custom, también sus puertos específicos para el control del caudal del agua y para controlar una bomba de refrigeración líquida normal, es decir, las custom, la hacen ideal para eso. No solo eso, sino que tenemos otro puerto para controlar los kits all-in-one que la hace más precisa.
En ese aspecto creo que se adapta a todo tipo de mercados, pero ya sabéis que por el precio que tiene, pues yo creo que es más para sector más entusiasta y overclocker. Aparte de esos tenemos los 3D Print Mount, que desde la misma página de Asus podemos descargarnos los patrones e imprimir unas carcasas de plástico en nuestras impresoras 3D para tapar los conectores de aquí y el conector de alimentación de la placa base. Chapó, o sea, un detalle increíble. Aunque no los podamos, no sé si los podemos comprar, pero aunque no los podamos tener como accesorio, sí que es cierto que es otro extra. Por la parte de atrás tenemos un puerto M.2 en formato PCI Express 4X, un poco raro, que está en la parte de atrás, donde hay todas las conexiones traseras, que nos permite conectar un módulo opcional Wi-Fi y con el cual pues tendremos esa conectividad extra. En cuanto a la iluminación, utiliza el sistema, como estáis viendo en pantalla, que estaba mirando, el sistema Aura de Asus exclusivo, que lo que nos permite es que la iluminación de nuestra placa base, si tenemos una tarjeta gráfica también de Asus, se pueda controlar también, o sea, se pueda sincronizar. Si tenemos un teclado de Asus, un ratón de Asus, toda esa iluminación la podemos sincronizar desde el mismo software y hacer que todo el ordenador y nuestros accesorios luzcan perfectamente bien. Y por tanto es una de esas placas bases incluida en la gama de Asus SIS o Aura SIS, que es el caso del sistema de iluminación. Pero aún así debo decir que la iluminación que tiene esta placa base y la estética es guapa, guapa. Es decir, es raro que diga yo esto porque la estética es lo que menos me interesa, pero el logotipo de Asus ROG siempre me ha gustado. Y la verdad es que la iluminación no es ni muy fuerte ni muy blanda, está en su punto justo. Al margen de eso tenemos el display de errores, que es otra característica que está en la parte de arriba y que no veis, que nos permite, pues cuando haya el encendido de la placa, si hay algún error, ahí nos lo indicará. O sea, en sí tiene unas características increíbles, los PCI Express de 16 líneas blindados, los PCI Express de una línea sin el plástico de protección como habéis visto en la review. Todas esas características la convierten en una placa base de, vamos, premium, de calidad premium. No hay mucho más que decir, ya se ve directamente cuando abres la caja. Pero como os estaba diciendo al principio, que me estoy enrollando y yendo por las nubes como siempre, merece la pena, pues si vais a montar un Ryzen R7 de última generación, ya sea el 1800X, el 1700X o el 1700, y lo que vais a montar es un equipo ya majo, un equipo de alto rendimiento, alto desempeño, y vais a tener en cuenta que parte de vuestro capital se va a ir en la placa base, pero vais a querer montar refrigeraciones líquidas o vais a jugar a 0C al procesador y demás, merece completamente la pena. También debo decir que he tenido ciertos problemas con las memorias RAM que he montado, en este caso las Corsair Vengeance LED son DDR4 2666 MHz, no me han funcionado nada más que poniéndolas en modo manual a 2666, sino por defecto me funcionan en 2133 MHz, pero sin embargo las he probado, o sea, he probado otras memorias RAM y me las ha cogido directamente a 3200. Así que yo creo que también es un poco el tema este que hay actualmente con los problemas de Ryzen, las BIOS, algunas memorias. Pero bueno, siendo una placa base de Asus, no dudo que vendrá en el software incluida pues una actualización pronto y que directamente desde iSuite podemos actualizar picando 2 veces en siguiente, finalizar sin ningún tipo de problema. Así que nada, chicos, ya sabéis, si lo que buscáis es una placa base guapa y con muy alto desempeño, con capacidades muy premium y con características muy exclusivas de Asus, esta placa base es una de las que deberíais de tener en cuenta. Eso sí, también teniendo en cuenta su elevado precio, que eso es algo que también hay que tener en cuenta. Y ahora sí, chicos, no tengo nada más que decir. Si os ha gustado el vídeo sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto no os olvidéis de suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.